Los habitantes de la ciudad sueñan con la serenidad del bosque, con su aire puro y su silencio envolvente, pero desconocen la verdad. No saben que esos árboles, altos y antiguos, han sido testigos de cosas que jamás deberían ser reveladas. En las profundidades de la espesura, donde la luz apenas se atreve a entrar, algo vigila, algo espera. Hay senderos que no aparecen en los mapas, marcas talladas en la corteza de los árboles que nadie recuerda haber hecho. Y aquellos que se aventuran demasiado lejos, a veces nunca regresan, o peor aún, regresan distintos, con miradas vacías y recuerdos fragmentados. El bosque guarda sus secretos, y algunos simplemente no deben salir a la luz. Nos alejamos de la ciudad con la intención de desconectarnos, de olvidar el estrés del trabajo, la rutina y el caos que nos consumía día a día. Un simple viaje entre amigos, una oportunidad para despejar la mente en la tranquilidad del bosque. Queríamos escapar del tráfico, de las notificaciones constantes en el teléfono, de las obligaciones que nos ataban a un mundo gris y monótono. Durante semanas, habíamos planeado este viaje como un respiro necesario, un paréntesis de libertad antes de regresar a nuestras vidas vacías y predecibles. No sabíamos que nos adentrábamos en algo mucho más oscuro. Lo que encontramos allí no fue la paz que esperábamos. Desde el primer momento hubo algo en el aire, una sensación intangible de inquietud, como si el bosque mismo nos estuviera observando. Al principio lo atribuimos al cansancio, a la emoción del viaje, pero pronto esa sensación se convirtió en algo más. Ruidos en la noche, sombras que parecían moverse entre los árboles, un silencio antinatural que nos oprimía el pecho. Había algo acechando en la oscuridad, algo antiguo, paciente y hambriento. Uno a uno nos fue arrebatando, no con la brutalidad de un depredador común, sino con una crueldad metódica, como si estuviera jugando con nosotros. Nos separó, nos confundió, nos empujó al borde de la desesperación hasta que solo quedé yo. No porque fuera más fuerte, más rápido o más inteligente, sino porque la suerte, caprichosa e impredecible, decidió que mi destino era cargar con esta historia. Ahora vivo con el peso de esa suerte cada día, con los recuerdos de sus gritos, de las sombras devorando la luz, de la sensación de ser cazado. Pero me estoy adelantando. Déjenme contarles cómo comenzó todo. Nos alejamos de la ciudad con la intención de desconectarnos, de olvidar el estrés del trabajo, la rutina y el caos que nos consumía día a día. Un simple viaje entre amigos, una oportunidad para despejar la mente en la tranquilidad del bosque. Queríamos escapar del tráfico, de las notificaciones constantes en el teléfono, de las obligaciones que nos ataban a un mundo gris y monótono. Durante semanas, habíamos planeado este viaje como un respiro necesario, un paréntesis de libertad antes de regresar a nuestras vidas vacías y predecibles. No sabíamos que nos adentrábamos en algo mucho más oscuro. Lo que encontramos allí no fue la paz que esperábamos. Desde el primer momento hubo algo en el aire, una sensación intangible de inquietud, como si el bosque mismo nos estuviera observando. Al principio lo atribuimos al cansancio, a la emoción del viaje, pero pronto esa sensación se convirtió en algo más. Ruidos en la noche, sombras que parecían moverse entre los árboles, un silencio antinatural que nos oprimía el pecho. Había algo acechando en la oscuridad, algo antiguo, paciente y hambriento. Uno a uno nos fue arrebatando, no con la brutalidad de un depredador común, sino con una crueldad metódica, como si estuviera jugando con nosotros. Nos separó, nos confundió, nos empujó al borde de la desesperación hasta que solo quedé yo.
no porque fuera más fuerte, más rápido o más inteligente, sino porque la suerte, caprichosa e impredecible, decidió que mi destino era cargar con esta historia. Ahora vivo con el peso de esa suerte cada día, con los recuerdos de sus gritos, de las sombras devorando la luz, de la sensación de ser casado. Pero me estoy adelantando. Déjenme contarles cómo comenzó todo. Me llamo Martín y, hasta hace poco, tenía una vida normal. Trabajo en una oficina, en una rutina monótona donde los días se confunden entre reuniones interminables, correos electrónicos y el sonido constante del teclado. Cada día es una repetición del anterior. Despertar temprano, café amargo, horas frente a la pantalla, regresar a casa demasiado cansado para hacer algo significativo. Quizás por eso este viaje me pareció tan atractivo. Necesitaba un respiro, una pausa de la monotonía que se sentía como un peso en el pecho. Cuando Diego nos propuso la idea, no lo dudé. Una cabaña en el bosque, lejos de todo, sin señal de celular ni preocupaciones. Sonaba perfecto. Diego era el más entusiasta del grupo, siempre buscando nuevas aventuras. Para él, la idea de pasar un fin de semana en medio de la nada era lo mejor que podíamos hacer. Éramos 5. Diego, con su energía inagotable y su deseo constante de explorar. Laura, la más racional y organizada, quien se aseguró de que lleváramos todo lo necesario. Sam, el bromista, siempre con un comentario sarcástico listo para cualquier ocasión. Gabriel, el callado, pero siempre presente, el tipo de persona que no hablaba mucho, pero cuya compañía era reconfortante. Y yo. Ninguno de nosotros imaginaba lo que nos esperaba en ese bosque. Solo queríamos alejarnos del ruido, disfrutar de un fin de semana sin preocupaciones. El viaje comenzó con risas y música a todo volumen en el auto. La carretera serpenteaba entre colinas y densos árboles, y con cada kilómetro que avanzábamos, la civilización quedaba más atrás. Hicimos una parada en un pequeño pueblo en el camino para abastecernos de comida, cerveza y todo lo que necesitaríamos para el fin de semana. El pueblo era pequeño, de esos donde todos se conocen y donde los forasteros llaman la atención. Recuerdo que, al entrar en la tienda, el anciano detrás del mostrador nos miró en silencio, como si intentara advertirnos de algo. ¿Van muy lejos?, preguntó mientras nos daba el cambio. Sí, una cabaña en las montañas, respondió Diego con entusiasmo. El anciano asintió lentamente, su mirada fija en nosotros. Tengan cuidado ahí arriba, la montaña no siempre es amigable. Nos reímos incómodos y salimos de la tienda sin darle más importancia. En retrospectiva, quizá debimos hacerlo. Seguimos nuestro camino por una carretera que se volvía cada vez más angosta y solitaria. Los árboles crecían más altos y densos, filtrando la luz del sol hasta convertir el bosque en un laberinto de sombras. Finalmente, tras casi 1 hora más de camino, llegamos a nuestro destino. La cabaña era exactamente como la habíamos imaginado. Una estructura de madera robusta, con una chimenea antigua y una vista impresionante del bosque. Rodeada por la inmensidad de los árboles, parecía el refugio perfecto. No había señal en nuestros teléfonos, lo que al principio nos pareció divertido. Estábamos completamente desconectados del mundo exterior. Descargamos nuestras cosas entre bromas y comentarios entusiastas. Sam propuso encender la chimenea y abrir las cervezas de inmediato, mientras que Laura insistía en que primero organizáramos nuestras habitaciones. Mientras llevábamos el equipaje al interior, noté algo extraño: el silencio. Un silencio absoluto, como si el bosque estuviera conteniendo la respiración. No se oían pájaros ni insectos, solo el susurro del viento entre las hojas.
Al principio no le di importancia, pero cuando Laura lo mencionó en voz baja, un escalofrío recorrió mi espalda. No era normal. Por la noche, nos sentamos alrededor de una fogata. El fuego proyectaba sombras alargadas sobre los árboles mientras reíamos y contábamos historias. Fue entonces cuando escuchamos un ruido lejano, un crujido entre las ramas. Sam, siempre el bromista, comentó algo sobre osos o lobos, pero Diego se puso serio. «Aquí no hay lobos», dijo. «O al menos eso dicen». Todos nos reímos, pero en el fondo, algo en su tono nos inquietó. El bosque parecía haberse vuelto más oscuro, más pesado, y aunque intentamos ignorarlo, todos sentimos la misma sensación, la de estar siendo observados. Esa primera noche, el bosque se sintió más vivo de lo que esperábamos, pero no de la manera acogedora que imaginamos. Cuando el sol se ocultó, la oscuridad fue absoluta, como si el bosque se tragara cualquier vestigio de luz. Nos reunimos en torno a la fogata y aunque intentamos relajarnos, el silencio que nos rodeaba era opresivo. Fue entonces cuando escuchamos el primer ruido. Al principio parecía el crujir de una rama, algo insignificante. Pero pronto se convirtió en una serie de chasquidos rítmicos, como si algo estuviera moviéndose entre los árboles rodeándonos. Apagamos la música y agudizamos el oído. ¿Un ciervo?, preguntó Sam en voz baja, pero nadie respondió. El sonido cambió. Ahora era un susurro bajo, entrecortado, como si el viento estuviera arrastrando palabras incomprensibles. Laura apretó la linterna en su mano y la encendió, dirigiéndola hacia el bosque. La luz apenas iluminó unos metros antes de ser devorada por la negrura. No vimos nada, pero la sensación de ser observados se hizo insoportable. Diego se puso de pie, tomó un leño del fuego y lo sostuvo como un arma improvisada. «Si es un animal, mejor espantarlo», dijo, intentando sonar seguro. En ese momento, algo cayó desde lo alto de los árboles. Un sonido sordo y seco. Nos sobresaltamos y apuntamos la luz en esa dirección. En el suelo, a unos metros de la cabaña, había algo que no esperábamos. Una rama rota con lo que parecía ser marcas de garras, como si algo la hubiera desgarrado con fuerza. Al inspeccionar el suelo, encontramos huellas. No eran de un animal que conociéramos. Eran alargadas, con dedos finos que terminaban en lo que parecían ser garras. La tierra a su alrededor estaba removida, como si algo hubiera estado merodeando por allí, acechándonos. Gabriel tragó saliva y murmuró: «Creo que deberíamos entrar». Nadie discutió. Apagamos la fogata, nos encerramos en la cabaña y atrancamos la puerta. Pero aún podíamos escucharlo. Algo o alguien respiraba en la oscuridad del bosque, esperando. El amanecer trajo consigo un frío inusual, más intenso de lo que habíamos sentido la noche anterior. El bosque seguía en un inquietante silencio, como si toda la vida hubiese decidido desaparecer con la luz del sol. Gabriel no estaba en su habitación. Al principio, no nos alarmamos demasiado. Pensamos que tal vez había salido a caminar temprano, disfrutando del aire puro. Pero cuando revisamos su cama, notamos que las mantas estaban intactas, dobladas con la misma perfección de la noche anterior. Su mochila seguía en su lugar, con su chaqueta aún colgada en el respaldo de la silla. No se había llevado nada. Llamamos su nombre una y otra vez, primero dentro de la cabaña y luego en los alrededores. No hubo respuesta. Sam fue el primero en encontrar algo, su linterna. Estaba tirada a varios metros de la cabaña, encendida pero parpadeando con un brillo débil, como si la batería estuviera muriendo. «¿Gabriel?», gritó Diego, su voz atravesando la espesura del bosque.
Nadie respondió. Laura se agachó junto a la linterna y recogió algo más. Un rastro de tierra removida, como si alguien hubiese forcejeado en ese lugar. La tierra estaba revuelta, con ramas rotas y hojas esparcidas de forma irregular. No era normal. «Algo pasó aquí», dijo en voz baja. Diego inspeccionó el suelo más de cerca y fue entonces cuando lo vio. A unos metros de distancia, en la corteza de un árbol, había marcas de rasguños, profundos, alargados, como si unas garras enormes hubieran arañado la madera con una fuerza inhumana. «No es un animal», murmuré sin pensar. Nadie dijo nada, pero en sus rostros vi reflejado el mismo miedo que me invadía. El viento sopló entre los árboles, levantando un susurro que sonó casi como un murmullo. Un escalofrío me recorrió la espalda. «Volvamos a la cabaña», dijo Laura con voz tensa. «Tenemos que pensar en qué hacer». Regresamos apresurados, sintiéndonos observados en cada paso. El aire parecía más pesado, como si el bosque estuviera reteniendo su aliento. Cuando cerramos la puerta tras nosotros, nadie habló. Sabíamos que Gabriel no se había perdido, algo se lo había llevado. Y lo peor era que, fuera lo que fuera, todavía estaba ahí, esperándonos. El ambiente en la cabaña era sofocante. A pesar del frío de la noche, sentíamos la piel arder de ansiedad. Nadie hablaba, nadie podía hablar. Solo estábamos ahí, atrapados en la incertidumbre, con la única certeza de que algo estaba acechándonos. Diego se paseaba de un lado a otro, con los puños apretados y la mandíbula tensa. Laura sostenía la linterna con ambas manos, su mirada fija en la ventana, como si esperara ver aparecer a Gabriel en cualquier momento. Sam se mantenía más callado de lo normal, sentado contra la pared con la cabeza hundida entre los brazos. Yo apenas podía respirar. Entonces lo escuchamos. Un crujido, seguido de otro, pasos, lentos, deliberados. Sam levantó la cabeza de golpe, Diego se quedó inmóvil y Laura apagó la linterna con manos temblorosas. El sonido venía del bosque, pero no podíamos distinguir exactamente desde dónde. «¿Y si es Gabriel?», susurró Laura con un hilo de voz, pero lo sabíamos, no era Gabriel. Los pasos se acercaban, arrastrándose entre las hojas secas, pero no eran torpes ni descoordinados como los de un animal, eran calculados. Y entonces, entre el sonido de ramas partiéndose, escuchamos algo más. Respiración. Profunda, gutural, como si algo enorme estuviera inhalando nuestro miedo. Diego tomó un cuchillo de la mesa y se acercó a la ventana con cautela. No podíamos ver nada afuera, solo oscuridad. Pero entonces, cuando la luna emergió entre las nubes, lo vimos. Una figura alta y esquelética, con extremidades largas y torcidas. Su piel parecía hecha de sombras y su cabeza, inclinada hacia un lado, nos observaba con dos ojos vacíos que reflejaban la luz. Laura se tapó la boca para no gritar. Sam comenzó a sollozar en silencio. El ser inclinó la cabeza aún más, como si nos analizara. Luego, levantó un brazo delgado y lo apoyó contra el tronco de un árbol. La madera crujió bajo la presión de sus dedos huesudos. El aire se volvió pesado. Entonces, sin previo aviso, la criatura se movió. No caminó, no corrió, se deslizó. Como si el tiempo no se aplicara a su existencia, como si la gravedad misma dudara en tocarlo. En un segundo, estaba a metros de la cabaña. El pánico nos golpeó con fuerza. Diego corrió hacia la puerta y la atrancó con todo lo que encontró a su alcance. Laura apagó la fogata y Sam se alejó de la ventana como si el solo hecho de verla pudiera condenarlo. «No podemos quedarnos aquí», murmuré. «¿Y qué sugieres?», dijo Diego sin mirarme. Un golpe. Toda la cabaña tembló. Un segundo golpe. La madera se astilló.
No íbamos a durar mucho. «Al sótano», gritó Laura, señalando la trampilla del suelo. Sin pensarlo 2 veces, nos apresuramos a abrir la puerta del sótano y descendimos a la oscuridad justo antes de que el tercer golpe hiciera crujir la puerta principal. Nos quedamos en silencio, conteniendo la respiración, mientras arriba algo entraba. Y sabíamos que no tenía intención de irse. El sótano era un agujero de madera y piedra, apenas iluminado por la tenue luz de la linterna de Laura. El aire estaba cargado de polvo y humedad, y cada respiración se sentía espesa, pesada. Nos acurrucamos entre viejas cajas y herramientas oxidadas, con el corazón latiendo desbocado mientras escuchábamos el sonido de la puerta astillándose sobre nuestras cabezas. Entonces, silencio. Era peor que el ruido. El silencio absoluto significaba que estaba adentro. Nadie se atrevió a moverse. Nos quedamos allí conteniendo la respiración hasta que escuchamos algo aún más aterrador que los golpes. Un arrastre. Era como si algo largo y áspero recorriera el suelo de la cabaña, moviéndose de un lado a otro, oliendo el aire, buscando. Sam, con el rostro empapado en sudor, apretó la boca con ambas manos para no sollozar. Laura tenía la linterna apagada y el dedo sobre el interruptor, lista para encenderla si algo se acercaba demasiado. Diego sostenía su cuchillo, pero sabíamos que un pedazo de metal no serviría contra lo que fuera aquello. El sonido se detuvo justo sobre nosotros. Miré hacia arriba. Las tablas del suelo crujieron, cediendo bajo un peso imposible. Entre las rendijas de la madera pude ver 2 sombras alargadas deslizarse como si fueran tentáculos de oscuridad palpando el aire. Entonces, un golpe. La trampilla del sótano se sacudió con violencia. Otro golpe y las bisagras se doblaron. Diego reaccionó primero. Se lanzó hacia una vieja estantería y la empujó contra la trampilla justo antes del tercer golpe. Un chillido agudo, como uñas arañando metal, llenó el aire. «Tenemos que salir de aquí», susurró Laura con la voz temblorosa. Buscamos desesperadamente una salida. Las paredes de piedra no ofrecían nada, pero entonces vi algo, una pequeña ventana de ventilación cubierta con tablones. Era angosta, pero tal vez podríamos salir por ahí. «Por aquí», susurré. Diego y Laura comenzaron a arrancar los tablones con manos temblorosas. Sam apenas reaccionaba. Lo sacudí por los hombros. «Sam, tenemos que movernos». No respondía. Su mirada estaba fija en la trampilla. Sus labios temblaban. «Nos está mirando», murmuró con un hilo de voz. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Me giré. A través de las rendijas de la trampilla, 2 ojos blancos y vacíos nos observaban. No parpadeaban, no se movían, solo estaban ahí, perforándonos con su presencia. La estantería crujió. «¡Rápido!», gritó Diego, arrancando el último tablón. Laura fue la primera en salir, arrastrándose con dificultad por la abertura. Yo la seguí, sintiendo cómo las astillas de la madera rasgaban mi piel. Diego empujó a Sam, quien parecía no reaccionar del todo, pero logró moverse lo suficiente como para salir. Diego fue el último. Justo cuando sus piernas desaparecían por la ventana, la trampilla estalló. Un grito inhumano desgarró el aire, un sonido que no podía pertenecer a este mundo. Corrimos a través del bosque, sin dirección, sin pensar, solo dejando que el instinto nos guiara lejos de esa cabaña maldita. No todos logramos escapar. Sam tropezó. Intentamos levantarlo, pero algo lo arrastró de vuelta a la oscuridad. El último sonido que escuchamos fue su grito ahogado y el crujido de ramas partiéndose. No nos detuvimos, no podíamos. Corrimos hasta que vimos la carretera, hasta que nuestras piernas se rindieron y el mundo se volvió negro.
Y lo peor es que sabíamos que esto no había terminado. Me desperté con la luz del sol golpeando mis párpados. Por un momento pensé que todo había sido un sueño, pero cuando abrí los ojos sentí el frío pavimento de la carretera bajo mi cuerpo y el dolor en cada músculo de mi cuerpo. Laura estaba a unos metros de mí, temblando, abrazándose las rodillas. Diego estaba boca arriba, con la mirada fija en el cielo, respirando con dificultad. Sam no estaba con nosotros. No nos movimos por varios minutos. No hablamos. Solo escuchamos el sonido del viento y el lejano murmullo del bosque que habíamos dejado atrás. Cuando finalmente encontramos fuerzas para levantarnos, empezamos a caminar por la carretera con la esperanza de encontrar ayuda. Después de un tiempo, escuchamos el motor de un vehículo aproximándose. Era una patrulla de la policía. Los oficiales frenaron bruscamente al vernos. Bajaron rápidamente y nos hicieron preguntas. No pude responder. Laura intentó hablar, pero su voz apenas era un susurro. Fue Diego quien, con voz entrecortada, logró decir algo coherente. Nos atacaron. Algo nos atacó. Nos llevaron al hospital. Nos hicieron preguntas. Nos obligaron a repetir la historia una y otra vez. Pero cuando los agentes fueron a investigar la cabaña, no encontraron nada. Ni la cabaña, ni rastros de nuestros amigos, nada. Nos mostraron fotografías del lugar donde supuestamente habíamos pasado el fin de semana, pero en su lugar solo había un claro vacío cubierto de hojas secas. No hay señales de nadie más, dijeron. Nada sugiere que haya habido una cabaña en ese sitio. Nos trataron como si estuviéramos delirando, como si hubiéramos imaginado todo, pero nosotros sabíamos la verdad. Nos dieron el alta días después. Nos despedimos con la promesa de mantenernos en contacto, de no perder de vista lo que habíamos vivido. Pero con el tiempo, cada uno tomó su camino. Diego se mudó de ciudad. Laura dejó de responder mis llamadas. Y yo sigo aquí, tratando de fingir que puedo seguir adelante, pero no puedo. Porque algunas noches, cuando el mundo está en silencio y las luces están apagadas, lo escucho. En la distancia, respirando, esperando, y sé que aún me está buscando.